Yo creo que esta conversación va a estar polémica. Hablemos de la última película del legendario director inglés Danny Boyle en salas de cine, protagonizado por Aaron Taylor Johnson. Y bueno, ¿qué opinaste? Cuenta pues a ver cómo te sentiste durante esta peli. Amén, yo tengo mucha esperanza que tú de alguna forma me justifiques y me expliques que es buena. Porque la sufrí. O sea, yo ¿Sufriste viendo la película sí, allá adentro? sí, o sea, con paciencia, tolerancia, queriendo encontrar algo de valor para efectivamente poder hablar, pero me dolió. O sea, salí de la película y no supe qué me vi. Como que yo no entendí si fue película de miedo, dramática, de aventura, cuál era la línea narrativa que debía yo aferrarme. O sea, en verdad quedé como confundido, como aturdido, como que yo hasta me reí. O sea, por un momento ya dije, pues era una sátira. Para mí no fue cohesivo. En todos los elementos que usó, a la final quedé muy despistado. Hay que admitir también que no la vimos, fuimos juntos, no la vimos doblada, y eso para mí fue un poquito costoso también. Durante la mayoría de la película sentía que estaba viendo como una parodia de una película, sentía viéndome los hétores. No, Emma, eso sin duda alguna afecta la experiencia, sobre todo que nosotros no estamos acostumbrados a ver cine doblado. Porque es que sí, es que las traducciones son muy extrañas, o sea, de las groserías, de los momentos de... La emotividad, es que es complejo. Solamente en películas de niños, para mí en las infantiles, es tolerable. Pero en esta sí, no sé si fue un factor, pero hay que reconocerlo, que la vimos doblada y me imagino que en algo iba a afectar la apreciación. La hemos doblada por ustedes, nos tocó, nos sacrificamos. José Porque, Manizales. sí, no, la película sí vino aquí subtitulada, pero creo que la noche del estreno y salió. Entonces, para que hablemos sobre esta película, es que me parece relevante traer a colación su origen, de dónde viene, y hablemos también una vez de lo que es el género de los zombies en el cine y cómo ha evolucionado. Porque 28 años después hace parte de una trilogía que es también el inicio de una nueva trilogía. O sea, es como, esto pretende ser una saga de 6 películas, entonces ya lo vamos a explicar. Todo comienza, creo que en el año 2002, con 28 días después, la película con la que básicamente casi que el primer protagónico relevante, o creo que el primero en general, del famosísimo Cillian Murphy, ¿cierto? El que es, si lo reconoces por Oppenheimer probablemente, y por Peaky Blinders. Claro que sí. Entonces, Tremendo, un artistazo. Y pensaba que lo íbamos a ver en estos 28 años. Es productor. ok. Por un momento, por lo visto, hubo conversaciones para que fuera también actor. Y que hubiera sido muy, muy bonito ver ese retorno Ok, del hombre. bueno, pero entonces te tengo dato curioso porque, como te comento, viene películas 5 y 6, Ajá. donde la quinta va a estar girando alrededor de esa última escena que vimos, que es absolutamente polémica, ¿cierto? Sí. Y ahí ya entra de nuevo, ya está estipulado que entra él como personaje de nuevo en escena, y la sexta película se supone que vuelve a girar en torno a él. Ok, interesante. Ok, súper buen Que dato. la quinta va a girar en torno a este grupo de personas que apareció en la última escena, y la sexta película giraba en torno a él. O sea que sobrevive Buen la quinta. dato. Ok, me gusta. Después van a contar el antes de lo que pasó durante todos esos años. Trae un poquito de emoción para ver qué se viene, porque después de esta 28, las otras dos que vienen, pues lo dejan a uno un poquito indeciso sobre qué podrá pasar, pero bueno. Bueno, entonces entendamos el origen de esto. ¿Cómo viene una relación? Porque aquí tenemos dos personas muy legendarias del cine. Alex Garland como guionista y Danny Boyle como director. Entonces, que te genere a ti una película con este equipo de trabajo, la sensación de que te viste algo que no, pues como que realmente no supiste ni qué te viste, me parece supremamente interesante. Alex Garland, para los que de pronto no te lo recuerdo, Alex Garland es un excelente guionista y me parece a mí que también es un excelente director de cine, que lo conoces por películas como Ex Machina, series que te hemos recomendado en Disney Plus como Devs, él fue el escritor del famoso libro La Playa. De La Playa, se adaptó a cine y la dirigió Danny Boyle. ¿Cierto? Con Leonardo DiCaprio. Con Leonardo DiCaprio. Muy Una bueno. película que fue un desastre en taquilla y al mismo Garland no le gustó la adaptación. Al mismo Garland no le gustó la adaptación. Pero esta película es un par de años previo, se estrenó un par de años previo al estreno de 28 años después.
28 días después, qué pena. Sí. 28 días después, que fue fue la primera colaboración en cine de Alex Garland como guionista y Danny Boyle como director. Una película guerrilla, una película de bajo presupuesto, una película que fue también, eso es un elemento interesante, y es que fue innovadora desde el punto de vista que son una canon, pues como que no era, estaban usando herramientas para hacer una película que normalmente no son las que usaba Hollywood, ¿cierto? Según entiendo, estos 28 años, según leí la investigación, muchas de las tomas fueron grabadas con un iPhone. Obviamente hay de drones, o sea, como que no es contundente, es decir, 100%. Por la investigación, a la final no es confirmado como el dato, pero sí como la mayoría, iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro Max. Max, ok. Es el detalle puntual, Con porque lentes. si tú cambiaste del 15 al 16 porque ya no te servía para ver Facebook, pues te cuento que con ese antes ya grabaron una película que para la gente que es muy observadora del detalle y del color, creo que van a notar van a notar que fue en iPhone, pues, o sea, hay elementos de saturación de color y de enfoque también, como de donde se profundiza, se concentra la imagen, la nitidez, como que se difumina. Exacto, pero o sea, tremendo lo que lograron con un iPhone. Pues. Realmente lo deja uno pensando, porque no ha hecho una película todavía, pues sí. Inteligencia artificial y un iPhone ya cualquiera en la casa. Ya la próxima película que hablamos es de una que nosotros hicimos, a ver. Pero entonces, colaboran con 28 días después. 28 días después fue absolutamente rentable en taquilla y da partida a de dónde nace la necesidad de Alex Garland. Esto es interesante porque es que el cine de género de zombies se le atribuye en gran parte a que al padre, ¿quién es el padre del género? Se llama George Romero. Okay. Que él fue el director de Dawn of the Dead, fue el director de La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, es un tipo que básicamente estableció la narrativa de que los zombies eran comedores así como de carne, de carne humana. Él establece como ese concepto en el cine. Okay. Y lo que ha venido pasando me parece bien interesante porque es que después de 28 días después, ahí se establece de Alex Garland jugando Resident Evil en computador, él dice, pero ¿por qué son tan lentos los zombies? Y se establece por primera vez para el cine la idea de que los zombies son rápidos y son agresivos. Y aquí hay que hacer una anotación puntual. Ellos no les gusta hablar de zombies, ellos hablan de infectados, ¿cierto? Como de gente que está infectada por lo de la rabia, por el virus de la rabia, ¿cierto? Y los animales que están afectados por rabia, que son agresivos, y bueno, esa es la inspiración base de estos personajes, porque no hay que entenderlos como un zombie, como un muerto viviente, sino como humanos que están deshumanizados por un virus. Ok, válido. ¿Cierto? Sí, súper. Y eso explica elementos de 28 años después. Ok. ¿Cierto? Pues, ¿cuál? A ver, porque no lo sé, que me explico, porque yo también. Y eso sí iba a decir, esos infectados, creo que en algún momento le dicen zombies, o no en la 28 años. Creo, o no sé si fue cuestión de libreto o una improvisación, creo, pero bueno, hay que dar la conjetura. O de traducción, buen punto, de traducción puede ser, en el doblaje. Sin duda debo decir que estos me gustan, pues es refrescante la idea y la actuación de estos extras, que yo creo que son actores profesionales, realmente es atractivo, o sea, es convincente. Hace mucho no veía un infectado, un zombie muerto viviente, lo que se le llame, como de este carisma o de este, digamos, atractivo en escena. Cuando como corren, cómo se mueven, realmente es entretenido verlos porque casi que se vuelven un personaje principal, no como en muchas otras películas de muertos vivientes, que son secundarios 100%. Aquí, sin duda, sí siento que son personajes principales, que tienen más poder de actuación, de presencia en escena, y eso sí se me hacía interesante. Verlo, eso sí, reconozco que es desde 28 días, sin duda alguna, comenzando pues desde 28 días. Exacto, es que todo este contexto que te estoy dando, o les estoy dando, es para que los que ya se vieron la película podamos interiorizar un par de elementos relevantes, porque entiendo la polémica alrededor de ella, ¿cierto? Súper, Hay que tratar de entender como el contexto de lo que ellos están creando en ese mundo, porque son pioneros en definir cómo funciona un zombie rápido, agresivo, de lo cual desprenden un montón. Por ejemplo, o sea, 28 días después inspiró, por ejemplo, todo lo que viene después de Zombies, que aquí sí que está inspirado 28 días después. The Walking Dead. Mira que, por ejemplo, el protagonista que es Ricky, no me acuerdo cómo se llama, Rick... Bueno, el protagonista de The Walking Dead, el primer capítulo, ¿cómo empieza? Se despierta en un hospital, ¿cierto? Ya no es
cómo se infectó el mundo y cómo se genera este desastre, sino el universo a partir del día 28. Bien. ¿Por qué se llama 28 días después? ¿Por qué 28? Eso no lo sé. Porque es un ciclo lunar. Ah, O sea, es como quien dice, el mundo en 28 días es otro. Cada 28 días hay un ciclo lunar nuevo, el mundo es una nueva etapa del mundo. Es como, es ese tema simbólico. ¿Qué te parece bonito? Pero es tierno. Sí, sí, sí. Sí. Pues no era aleatorio en 28. Interesante, ahí vi un dato, obviamente comentario gracioso de Alex, si no estoy mal, que dijo como que debería como demandar o cobrarles alguna comisión a los de Last of Us y efectivamente de Walking Dead. Ah, Porque, ok, claro. Así, Claro, comentario gracioso, claro, pero muy... entonces aquí ya podemos decir que Zack Snyder le debería cobrar entonces a él por lo que acaba de hacer en esta película, porque en esa asquerosa y horripilante película que hizo Zack Snyder en el 2021, creo, que se llama El Ejército de los Muertos, The Army of the Dead, de Netflix, un desastre con Dave Bautista. Sí. Pero hay muchos, hay elementos, yo no recuerdo. En esa película ya empezamos a ver el concepto de zombies creando comunidad con alfa y con zombies embarazadas. Ah, ok. Muy interesante. Ok. Porque obvio, así es la cuestión, a la final es como un recorrido muy natural pensar que alguno se embarace, pero interesante, o sea, para mí me parece muy válido el dato que 28 días después realmente como se cimienta esas nuevas historias. Y sí, uno ve unos elementos muy reconocibles, ¿no? Las otras historias. Simplemente el hecho de que haya un inmune, ¿cierto? Eso ya después uno lo ve en The Last of Us. Entonces ya uno dice, y en ese sentido también te iba a decir, apreciar la película de pronto le cuesta a uno más cuando ya se ha visto tanto pues, de muertos vivientes y unas narrativas muy semejantes, ¿no? Yo te confieso que me vi 28 días recientemente, para verme 28 años, y claro, transportarse hace 23 años a ver esta película, cuando uno ya se ha visto todo lo que ha pasado en estos últimos 20, no es el gran evento que pudo haber sido vérsela cuando recién salió. Cuando uno ve películas pues ya de décadas anteriores, y si las quiere apreciar, las tiene que poner en contexto. Las tiene que Que poner es en muy contexto. difícil, o sea, para uno desalinearse como de la experiencia. Aunque 28 años después no está pensada, o sea, uno no se tiene que ver las primeras dos para verse esta. Importante. Realmente, pues obviamente estamos hablando de que es la misma saga, entonces yo creo que es súper valiosa, o sea, tiene una cantidad de, o sea, primero esas escenas son icónicas de él caminando por el centro de Londres vacío, lleno de sucio, y lograron hacer esas tomas en un momento en el que ya estaban a 5 minutos de que se llenara de que se llenara de gente, ¿cierto? Ok. Porque eso parecía pandemia, ¿no? O sea, como esas escenas solamente se volvieron a ver después de manera real en pandemia. Claro, es cierto. Esa película cobra relevancia por muchas cosas. Esas escenas con el ejército al final, en esa casa con el ejército, pues también transforman todo el drama en otro tema muy puntual y es como los zombies a quien los humanizan. Ok, cierto. ¿En cuál de las dos? En 28 semanas. En general, en el género de zombies, Ok. ahí se empieza a plantear es que la deshumanización no viene. Ok. O sea, el zombie genera esa presión social que lo que hace es deshumanizar a los soldados humanos. Ok. Ahí hay como una metáfora, ¿no? Bueno, sí, ¿Qué le estaba vale. pasando a los dos soldados? Estaban como ya diciendo, bueno, no les vamos a hacer spoiler, pero el punto es que ahí empiezan a comportarse de una forma como más primitiva, digamos Claro. así. Sí, y obviamente en una situación digámoslo, de crisis, ¿cierto? Entonces, bueno, eso sería un debate interesante, porque para mí se me hace adecuado, como hablando de esas escenas en particular, se me hacen razonables esa operación que al final ejercen. Se requiere, ¿sí? ¿Los soldados? Sí. No, o sea... Es interesante el Ahora, tema controversial. Claro, puede pero ser. todavía nos estaríamos yendo por otra rama. Sí, otra rama, total. Eh, Si quiero escuchar, Entonces, importante, después se sacó una película que se llama 28 semanas después. Esa película fue coproducida por Alex Garland y Danny Boy, pero no interfirieron en guión y no interfirieron en dirección. Y aquí ya vemos una película mucho más hollywoodense, Sí, como sin duda. que me parece que la premisa de la película era muy buena, simplemente a mí me falló en la falta como de coherencia narrativa en muchos elementos,
Ok. Y la vuelven muy exagerada en muchos momentos, que es como, venga, un zombie a duras penas puede abrir una puerta de madera, pero en otro momento otro zombie, démosle zombies, tumba dos puertas de metálicas de seguridad. Ya empezamos a ver, es un zombie que no está por comer, sino por, de manera despiadada, acabar con el otro y sacarle los ojos, Puede ser un zombie que hace ejercicio, otro que no. como más Un zombie inteligente. vegano. Empezamos a ver un zombie que es como más inteligente. Sin duda, más. Y claro, es más evolucionado. Bueno, no evolucionado porque se convierte ahí mismo. Tú me dijiste que disfrutaste esta más que Más las... que las. ¿Por qué? Primero, se me hizo original, tal cual lo que acabaste de contar de la situación social, como esas situaciones tan críticas, tan controversiales al momento de cómo sobrellevar una pandemia de esta naturaleza. Sí, las otras historias se me hacen que siguen más a una persona. Aquí sin duda las siguen, la narrativa está alrededor como la historia de unos individuos, de unos protagonistas. Aquí siento que la problemática es el gran protagonista en esta segunda. Entonces, esa situación, o sea, para mí obviamente el niño es importante, pero ya la interacción social, militar, la intervención de Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, esa situación geopolítica casi alrededor de zombies me hizo original, nueva. Eso sí no lo había visto yo en ninguna otra realmente, porque no, tú puedes asociar de las topas comunidades cerradas, sobreviviendo, o la historia de un protagonista siguiendo su camino solitario. Aquí esa parte de cómo lidiar con la ciudad entera, desde lo estatal, desde la política social, de salud social, por así decirlo, se me hizo original. Fíjate, eso se... No, le compro la premisa a la de 28 semanas, no le compro la ejecución, ¿cierto? Y además porque hay un elemento genético que tiene sentido al principio, pero el hijo que lo hereda nunca pasa nada con ese tema. Pensé que iba a pasar en 28 años. Claro, Lo que no esperaría, ¿no? Entonces, 28 años no conecta de manera directa con las primeras dos. Entonces, ya he dicho, como creado todo este contexto, a mí qué me pasó con esta película. Eso, ahora sí cuento. Pues, Ahora sí, qué pena, sí, pues, sí, toda esta carreta para dar por fin mi explicación. Eso le quería saber si te gustó o no, y no, mentira, eso. ¿Qué pasa? Que me parece que es evidente que Danny Boyle es un excelente director, entonces tiene componentes que hace que yo disfrute una película. Ejemplo, voy a tirar tres cosas que me gustaron de esta película puntuales. Me gusta mucho la música que el man mete. Danny Boyle es muy bueno usando rock y música acelerada y como ese rock inglés británico, me encanta. La banda sonora es de un grupo escocés de hip hop, un trío, porque sí me la busqué también, muy original, muy... que no sé si a mí me pareció apropiada, de nuevo, tampoco me encajaba con la narrativa, como con el contexto, tampoco me encajó, pero sí era original, por eso también me busqué a ver quién la había hecho, pero interesante. Sí. ¿Qué te gustó? Muy del director, muy poco concentrada pues como en él, muy para generar el efecto como de la sensación de tensión, porque creo que la película empieza sin tensión y baja de manera dramática. Sí, sí, es verdad. ¿Cierto? Sí, sí. Al principio, no sé si te pasó, pero yo al principio, cuando el papá sale con el niño, ahí sí, yo sí me tensioné como Dios. O sea, esto está... Y además porque entonces, componente número 2 es el manejo de cámara tan rápido y los cambios de plano que son en Trainspotting, ya digamos como sería como mi referente más clave para que me entiendan a qué me refiero. Y un tercer elemento es esa interposición de imágenes tipo del medioevo. Como, ¿Te gustó? Eso me gustó. No, yo nunca le vi o sea, para mí es como si se hubieran mezclado dos películas, quedaron unos cortos donde no era porque no me cuadraba. Yo intentaba, y te lo juro, me exprimía en la cabeza, bueno, démosle un simbolismo, y podría uno, desde la perspectiva que, bueno, como socialmente se están defendiendo los zombies como antes entre personas, lo que tú decías, deshumanizar, pero no, la verdad se me hacía que no, nunca me cuajaron esas escenas, para mejorar. Para mí era pues yo lo que veía era una clara intención del director de decirnos que básicamente el mundo, o sea, o digamos que esta población del Reino Unido, estos pocos sobrevivientes, habían vuelto a vivir, o sea, se habían regresado en el tiempo y ya estaban otra vez operando como operaban en esta época del medioevo. Te entiendo, solo que pues ya evidentemente están en medioevo, o sea, ya evidentemente están en una aldea con arco y flecha, pues no me tienes que
uno no es tampoco como tan taradito para no darse cuenta que ya están, están sin luz, sin agua, o sea, pues están ahí. Pero, Entonces, sí, no. para mí yo lo trascendía como que, pucha, ¿qué me querrá decir con esto? O sea, porque evidentemente ya están viviendo en 500 años antes. Entonces tampoco curioso que te cuajara, muy interesante. Pero entonces sí te voy a preguntar, si no supieras que era de este director, porque tú ya fuiste buscando esos elementos que yo creo te relacionaron la película o te la asociaron a un director que ya le tienes cariño y admiración. Si de pronto no supieras que es de él y no hubieras llegado ya dispuesto, Ahora, ¿crees que te hubiera gustado seamos, tanto o no? también quiero ser crítico, y es que hay muchos elementos que me parecían que eran, yo decía, pero yo viéndome la película, yo decía, ¿por qué lo hicieron así? Esto me está matando la fluidez, empezamos con un claro concepto del viaje del héroe, ¿cierto? El viaje del héroe normalmente dentro de las narrativas requiere que el mismo héroe sacrifique algo muy valioso para ganar algo. Entonces aquí todo es súper evidente en la película. Casi que la segunda y la tercera parte de la película empiecen a caer para mí. Los alfa, yo pensé que iban a tener un rol muy diferente, como que, entonces es muy chistoso porque en internet me encontré un comentario que me hizo morir de la risa, y es que el alfa era se supone que el alfa debía asustarnos, no enamorarnos. Qué muy bueno, eso está excelente. No, uno ya sabe cuándo porque es alfa, o sea, fue pucha, o sea, con esa arma de destrucción masiva. Pobre esposa, esa que estaba embarazada. Sí, no, sí, claro, y todos lo pensamos. Enamorar, no. Con O sea, ese sí fue un simbolismo muy evidente. Sí, con razón se embarazó. Pero, pucha, no, casi que curioso que se embarazada, o sea, para mí eso era para verla, no sé, alimentado, yo no sé, más bien, pero No sabemos por qué le dolió el parto. que se dio cuenta que iba a tener un hijo. Sí. De acuerdo, ya, porque luego el parto está muy chistoso. Digamos que todo el viaje ya del niño con la mamá para mí empieza a caer. Tiene momentos bonitos, hay momentos lindos, hay momentos que me parecieron que son emocionalmente, que lo hicieron bien, conectan emocionalmente, pero la película al final no. ¿Qué me pasa? Durante la película pude disfrutar muchas cosas porque me encanta Alex Garland y voy con Danny Boyle y me encantan los dos. Claro. Pero después de verme la película y masticarla días después, dije, no, esa película no es una película buena. Ok. Entonces la pregunta es si les recomiendo que se la vean. Muy bien, ya nos daremos cuenta aquí en la votación. Bueno, Pablo, entonces 28 años después en salas de cine. 3, 2, 1.